¿Por qué es tan importante el gurú en las tradiciones budista e hindú? Bueno, el gurú es el individuo que te guía desde la oscuridad hasta la luz. El gurú como maestro, filósofo y guía era una persona muy venerada en la antigua India. Tradicionalmente hindúes, jainistas y budistas otorgaban mucha importancia al gurú. De hecho, la figura del gurú es muy importante en todas las religiones. El equivalente tibetano del gurú es el lama. Sin embargo, ¿existe alguna diferencia entre uno y otro? ¿Posee el lama cualidades especiales? Bueno, el significado de las palabras gurú y lama es pesadez, pesado de saber, conocimiento, cualidades y bondad. Las cualidades de un gurú hacen referencia fundamentalmente a su conocimiento y bondad. Partiendo de estas dos características, vosotros, los discípulos, desarrolláis admiración, compasión, respeto, fe, cercanía y devoción por vuestro gurú. A nivel individual desarrolláis las dos cualidades de fe y veneración, así como un sentimiento de cercanía. Es cierto que muchas veces la palabra lama se confunde con la de Buda viviente, pero la connotación es muy diferente. Básicamente, la idea es que hay que respetar al gurú. Entonces, ¿qué importancia tiene el papel del gurú en el budismo? ¿Y qué valor tiene en nuestro mundo actual? El papel de un maestro espiritual es muy importante entre los seguidores del budismo. El flujo de las 4 nobles verdades del Buda está estrechamente sintonizado con la ley de la naturaleza, la cual establece una relación causa-efecto. Igual que en el mundo externo existe una relación causa-efecto, dentro de la mente también existe una relación causa-efecto. Ahora bien, tanto el altruismo como la sabiduría son cualidades de una mente fuerte y compasiva. Desde el punto de vista budista, ambas cualidades están dentro del ámbito de la ley de la causalidad. Los budistas creen que todo tiene una causa. Ningún cambio o transformación drástica de la mente se produce sin causas y condiciones. La ley de la causalidad determina cada pensamiento y proceso. Una condición causal conduce a otra y de ahí a muchas más. Por tanto, del mismo modo que el altruismo, o sea, el respeto a los demás, tiene sus propias causas y condiciones, existen causas y condiciones para adquirir sabiduría. El altruismo intrínseco, la tendencia innata a respetar a los demás como un principio de acción y sabiduría, tiene sus propias causas y condiciones. Estos factores pueden ser internos o externos. El factor externo es la presencia de un maestro o guía espiritual, y el factor interno es el conocimiento que un individuo ha adquirido en esta vida tan valiosa. Adiestrar la mente, practicar la meditación, generarán las cualidades de altruismo y sabiduría. La sabiduría no es de un solo tipo. Existen muchas clases de sabiduría. Percibir y comprender el concepto de impermanencia, es decir, que todo en este mundo es momentáneo y seguirá cambiando con el tiempo, es una clase de sabiduría. El concepto de impermanencia puede detectarse incluso empleando instrumentos científicos externos. Pero el simple hecho de ver no genera convicción. Para una comprensión más profunda,
el individuo tiene que ver el cambio como un factor y entenderlo como un aspecto de la naturaleza de la realidad. Eso desarrollará su convicción y una comprensión más profunda de la impermanencia. Eso es sabiduría. Tiene que ver con comprender la ausencia de existencia independiente, conocida como shunya. Aquí es donde el papel del maestro espiritual o gurú resulta fundamental. Entonces, ¿cuál es el proceso de aprendizaje que permite a un individuo convertirse en maestro espiritual? Esta pregunta es interesante, ¿verdad? Al principio, solo hay conocimiento. Con el tiempo y un esfuerzo continuado, este conocimiento se va profundizando. Y con un poco más de esfuerzo, el individuo adquiere una experiencia real de su sabiduría. Esta sabiduría en el budismo se obtiene a través del oído, la contemplación o reflexión profunda y la meditación. Estas son las verdaderas causas conocidas como las causas sustanciales del desarrollo de esa sabiduría. Existen dos tipos básicos de condiciones: la condición externa, que es el maestro, y la condición interna, que es el cuerpo sano, la valiosísima vida humana. Cuando ambas condiciones cooperan, la persona necesita cultivar la causa real del desarrollo de la sabiduría. Este proceso muestra claramente cómo funciona la relación causa-efecto. Entonces, lo que estoy intentando decir es que el maestro imparte conocimiento a sus estudiantes, pero no puede sustituir al estudiante. Él no es más que un coordinador. El esfuerzo y el trabajo duro debe ponerlos el estudiante. Los budistas, asimismo, consideran al Buda como el maestro, el que guiará y mostrará el camino correcto a sus seguidores y discípulos. Sus directrices se basan en sus propias experiencias pasadas. Los budistas creen que inicialmente el Buda era un ser humano corriente como el resto de nosotros, que con la ayuda de su maestro trabajó duramente durante eones y eones y finalmente se convirtió en el Buda. Por tanto, alcanzó el nivel último para convertirse en el Maestro Supremo que nos enseña al resto de nosotros cómo entrenar la mente. Bueno, y si el gurú es la luz que ilumina nuestro camino, ¿cuáles son las cualidades y aptitudes de un maestro dentro del budismo? Bien, la principal responsabilidad de un maestro es enseñar, mostrar el camino correcto. Cuando un estudiante se desvía del camino, el maestro ha de ser capaz de corregir su error para que no continúe por la senda equivocada. Un maestro ha de poseer conocimiento y experiencia. Si solo poseyera conocimiento intelectual, sería incapaz de corregir los errores cometidos por el estudiante, ¿verdad? Las cualidades que debe tener un maestro se describen ampliamente en los textos y las escrituras budistas según la clase de maestro o el terreno donde esté guiando al estudiante. Por ejemplo, las cualidades que precisa un maestro de disciplina monástica o vinaya son diferentes de las cualidades que precisa un maestro de bodhisattvas o un maestro de tantra. Las cualidades que deben tener maestro y estudiante aparecen claramente descritas en el Katusataka, las 400 estrofas de Aryadeva. En este texto, Aryadeva explica que el maestro ha de comprender en profundidad el interés y la capacidad mental de sus estudiantes. Aryadeva también explica que un maestro debe ser mentalmente disciplinado.
De hecho, esta es una de las cualidades más importantes de un maestro. A menos que el maestro haya disciplinado o domado su propia mente, no será capaz de entrenar la mente de sus estudiantes. Por ejemplo, el Vinaya distingue entre diferentes tipos de maestros y diferentes tipos de abades del monasterio, los cuales han de tener determinadas cualidades, y explica que si un estudiante está con un maestro residente, también ha de poseer determinadas cualidades. Asimismo, en la práctica del Bodhisattva Pitaka se enseñan 6 perfecciones a los aspirantes a maestros. A menos que estén completamente familiarizados con las 6 perfecciones, no serán capaces de guiar a otros. Maitreya establece 10 perfecciones en el Sutra Lankara. La primera cualidad, y la más importante, es la disciplina. La mente del maestro ha de ser completamente disciplinada. Además, el proceso de disciplinar la mente ha de estar de acuerdo con los principales textos y escrituras. Las pequeñas comprensiones o logros que se alcanzan leyendo unos pocos textos no bastan. De las 10 cualidades establecidas, la primera es la práctica y la presencia de los 3 preceptos, Shila, Samadhi y Prajna. Shila, el primero de estos 3 preceptos, se refiere a la presencia de disciplina ética o moralidad. Puede ser la disciplina de una persona laica, de un monje o los votos de un bodhisattva o un tántrico. El segundo precepto es el samadhi o práctica de la meditación en un solo punto. El tercer precepto, prajna, es la sabiduría que comprende la vacuidad. Además de la presencia de estos 3 preceptos, un maestro ha de poseer otras cualidades. En liderazgo y conocimiento ha de estar por delante de sus estudiantes y ha de poseer más pericia, pues es él quien está guiándolos y compartiendo su saber. Además, un maestro ha de tener un conocimiento profundo del significado sutil de sunyata o vacuidad. Así y todo, las cualidades de un maestro serán incompletas a menos que sienta compasión por sus estudiantes. Y por último, pero no por ello menos importante, ha de saber explicar el tema que está impartiendo y mostrar una energía y paciencia infinitas a la hora de transmitirlo a sus estudiantes. Entonces, dicho esto, ¿cualquier individuo de cualquier profesión o condición puede convertirse en estudiante? Las cualidades básicas de un estudiante se describen detalladamente en las 400 estrofas de Aryaveda, que afirma que todo estudiante ha de tener 3 cualidades. En primer lugar, ha de ser objetivo e imparcial. Si es subjetivo o parcial, no será capaz de mantener su objetividad. En segundo lugar, ha de ser lo bastante inteligente para diferenciar entre el bien y el mal. También ha de ser capaz de utilizar su mente inteligente. Por ejemplo, si el maestro intenta confundirle, debería ser capaz de percatarse de ello y no seguir asintiendo con la cabeza. Si el maestro espiritual toma un camino equivocado, contrario a las enseñanzas fundamentales, el estudiante debería ser capaz de plantarse y no seguir ciegamente ese camino. Y en tercer lugar, por último, el discípulo ha de ser un aspirante, alguien que se esfuerce incansablemente por reinventarse. Bien, entonces, antes de que un estudiante decida aceptar a alguien como maestro,
debe hacer sus indagaciones y obtener información sobre esta persona. Puede hacerlo asistiendo a sus disertaciones y viendo cómo enseña a otros. Esto es muy importante porque un estudiante necesita respetar y admirar a su maestro, igual que un maestro ha de sentir compasión por su estudiante y mostrar su responsabilidad para con él. Un maestro y un estudiante comparten un vínculo muy especial. Una vez que el estudiante está seguro de que su maestro posee todas las cualidades de un buen maestro, puede proceder a establecer una relación maestro-estudiante. La relación entre el maestro y el estudiante debería asemejarse a la de un padre y un hijo. Mientras que el estudiante ha de sentir proximidad, así como veneración y respeto hacia su maestro, el gurú ha de poseer un fuerte sentido de responsabilidad por el bienestar del estudiante. ¿Cómo comienza el proceso de aprendizaje? Se preguntarán algunos, ¿verdad? Bueno, Buda, el Maestro Supremo, impartía enseñanzas diferentes a estudiantes diferentes según su disposición mental. Por tanto, no podemos aceptar sus enseñanzas al pie de la letra, o de lo contrario, tropezaremos con muchas contradicciones. El individuo debe juzgar por sí mismo, comprender sus palabras desde todos los ángulos y aceptarlas como la enseñanza budista verdadera y definitiva. El estudiante ha de aprender a ver los niveles de enseñanza del Buda como niveles de enseñanza interpretativos. Por ejemplo, si a través de la meditación analítica se encuentran contradicciones en las palabras del Buda, no debemos aceptarlas literalmente. Aunque las enseñara el Buda, hay que reconocer que era su manera de exponerlas a discípulos con diferentes disposiciones mentales. Entonces, probablemente enseñaba así de forma deliberada. También, a la hora de estudiar los textos budistas, es preciso trazar una línea clara entre lo que es la enseñanza del maestro y lo que es la enseñanza del texto. El propio Buda otorgaba a sus seguidores el derecho a poner en duda sus enseñanzas, ¿verdad? Decía que todos los hombres sabios debían aceptar sus enseñanzas únicamente después de analizarlas, no meramente por una cuestión de respeto. Sin embargo, el simple hecho de escuchar la disertación de un maestro sobre el Dharma no implica que tengas que aceptarle como gurú. Por ejemplo, incluso en las sesiones de estudio que tienen lugar en el patio del monasterio, los estudiantes se sientan con sus compañeros a debatir diferentes temas. A través de sus conversaciones y debates, aprenden muchas cosas unos de otros. Pero eso no significa que tengan que ver a sus compañeros de clase como sus gurús espirituales. También nos podríamos preguntar, oye, si un maestro cualificado y un buen estudiante conectan en esta vida, ¿qué ocurre cuando uno de ellos fallece? ¿Son todavía capaces de conectar? Bueno, si un estudiante sintoniza con un maestro en esta vida, con el tiempo conocerá a otro maestro igualmente cualificado. Casos de este tipo aparecen en algunas de las historias sobre el nacimiento del Buda o en las historias de grandes maestros. Bueno, y por lo general, las personas deciden buscar a un gurú, un camino espiritual o incluso a Dios tras experimentar un trauma o un trastorno emocional en sus vidas. ¿Qué podemos decir al respecto? Bien, creo que cuando nos sentimos emocional o psicológicamente desvalidas, se nos ocurre rezar a un poder superior, ¿verdad?
Los budistas rezan al Buda. Que eso proporcione un beneficio real es discutible, pero desde el punto de vista mental y emocional, no hay duda de que la persona obtiene consuelo y alivio, ¿no? Entonces, cada filosofía ofrece su explicación de por qué la gente cree en Dios. Yo pienso que la gente recibe algún tipo de inspiración cuando reza y cree en un poder superior. Y a veces eso resulta beneficioso. Pero en religiones como el jainismo y el budismo, todo está sujeto a la ley de la causalidad, el karma y las malas acciones pasadas, de modo que no hay mucho que puedas hacer para evitarlo. Pero, ¿cómo entonces se convierte uno en un individuo interiormente fuerte? Bueno, en el terreno económico llamamos a eso autosuficiencia, ¿verdad? En el terreno espiritual, la autosuficiencia también es fundamental. Por ejemplo, si estás físicamente fuerte, el cuerpo puede resistir cualquier enfermedad. Mientras que si todo tu sistema inmune está débil, hasta el más leve trastorno externo puede causarte innumerables problemas. Lo mismo ocurre en el mundo de las emociones. Si tus conceptos e ideas básicos son fuertes y se produce una tragedia en tu vida, no hay duda de que ésta te afectará emocionalmente. Te generará infelicidad y frustración. Pero superarás el trastorno con facilidad gracias a tu actitud mental fundamental, a tu fuerza interior y espiritual. En el océano, las olas van y vienen, a veces con mucha fuerza. Debajo, sin embargo, el lecho marino permanece tranquilo, inalterado. Con la ayuda del conocimiento, la conciencia y la experiencia, tu mente permanecerá serena y fuerte. Todo depende de tu actitud fundamental, que tiene que ser fuerte. Si tu actitud hacia tu persona y hacia los demás es la correcta, abandonarás fácilmente las actitudes dañinas porque dentro de ti hay compasión. Asimismo, cuando te ocurre algo bueno, lo aceptas igual, pero como posees una visión más holística, comprendes que no es el único acontecimiento en tu vida, que hay otros y que algunos no son tan buenos. Entonces creo que obtenemos un mayor conocimiento no a través de la religión o la fe, sino a través de la conciencia, la cual nos ayuda a fortalecernos interiormente. Pero decidnos qué opináis sobre esto en la caja de comentarios. Y es que las cosas son relativas. Los acontecimientos no tienen una única causa o condición, sino incontables causas y condiciones. Así pues, cuando sucede algo malo, no puedes atribuirlo a un solo factor. Todo es interdependiente. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados.